En enero de 2022 me salí de la bolsa, no volví a entrar, pero compré China hace un año. Estoy muy cómodo. Mucha gente que dice, no, pues China no sube y tal. Ya, tampoco subía el oro a estos máximos históricos, tampoco subía las criptos. Todo el mundo está obsesionado con la bolsa americana. Y tu bolsa, y tus empresas, y tu economía, y tus posibilidades aquí dentro, es algo que tienes mucho más cerca y lo puedes comprender mejor. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Luis Jajía y bienvenidos a este canal donde hablamos sobre finanzas personales e inversiones. El día de hoy damos comienzo a un nuevo tipo de contenido, que son los podcasts. Y déjenme decirles que estoy muy emocionado ya que daremos comienzo a este programa con un invitado top que viene desde España. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal? Encantado de estar aquí, Luis. Para nosotros es un placer tenerte aquí. Y bueno, para ponerlos en contexto, Pablo Gil es economista de profesión, experto en bolsa. Él tiene experiencia en los mercados financieros, estamos hablando de más de 40 años, y si invierten en bolsa de valores, estoy seguro de que han escuchado de él alguna vez. Y bueno, Pablo, veo que tienes un tiempo considerable invirtiendo en el mercado de valores, y mi primera pregunta va ligada a eso. Desde que comenzaste a invertir hasta la fecha, ¿cómo han evolucionado los mercados financieros? Pues mira, yo creo que la tecnología no tiene nada que ver, es decir, el cambio es brutal. Ahora te cuento un poco mis inicios, cómo era el set con el que trabajábamos. Pero luego hay una realidad, y es que detrás de cada inversión está el ser humano, y el ser humano no cambia tanto. Como bien sabes, nos movemos por una serie de sentimientos: la ambición, las ganas de ganar dinero, el miedo cuando las cosas se tuercen, el pánico cuando entramos en crisis, y eso se repite a lo largo de la historia, y podemos remontarnos a las burbujas de los tulipanes, ¿no? Y descubres que no es muy distinto a lo que vivimos en el año 2008, lo que vivimos en el año 2001 y 2002. Pero tecnológicamente hablando, la realidad es que esto que estamos haciendo ahora en otras circunstancias parecería imposible. Comunicarnos con la gente online, ofrecer servicios que a su vez esas personas puedan utilizar plataformas de trading en el teléfono, en una tablet, en un PC, reciben información de noticias, cotizaciones de gráficos, valoraciones fundamentales, todo ello prácticamente con un solo toque de dedo. En la época en la que yo empecé no existía Internet, no había discos duros, no existía Windows, no había ratones, y todo era mucho más complejo, ¿no? Conseguir información era casi la búsqueda del santo grial, y a día de hoy la gente que empieza, el problema que tiene es que probablemente está con demasiada información y tiene que despejar cuál es la información que vale de lo que no vale nada. Entonces, fíjate cómo ha cambiado, ¿no? Yo tenía que ir a las bibliotecas a formarme, a estudiar, pedir datos de Estados Unidos que estaban más avanzados que yo. Y ahora la realidad de la gente joven es que se mete en Internet, pregunta por algo y recibe 32.000 links que pueden ser válidos para responder esas preguntas. Respecto a ese punto, de hecho, yo te escuché en una ocasión decir una frase que me pareció muy interesante, donde decías que la información antes era un tesoro, pero ahora es un commodity. Y tiene que ver con lo que tú dices, ¿no? Porque... Claro, yo muchas veces me planteo, yo tengo conocimientos adquiridos durante 4 décadas y la búsqueda de la información que creo que tiene valor es sencilla desde el punto de vista que eres capaz de identificar cosas que tienen algo que aportarte de aquello que es paja, como digo yo, ¿no? El grano y la paja. Pero para alguien que está empezando, que realmente no tiene conocimientos todavía, me imagino lo que tiene que ser plantearte buscar información financiera de calidad, y todo lo que les llega y lo difícil que tiene que ser para ellos discernir lo que merece la pena de lo que no. Con lo cual, todo tiene su momento, y yo creo que actualmente la sobreinformación es uno de los grandes retos a los que se enfrenta el trader o el inversor que está empezando. Claro, pero entre tener bastante información y entre no tener prácticamente casi nada de información, creo que es mejor la época actual donde tenemos acceso a... Probablemente lo ideal es algo intermedio, ¿no? Claro, lo ideal, sí. claro, como dices, porque claro, ambos extremos también te pueden conducir a un desastre si no sabes manejarlo muy bien, ¿no? Bueno, tú eso lo conocerás. En España les llamamos vendehumos, ¿no? Mucha gente que sabe muy poquito, o sea, un poquito más que el resto,
y va de experto por la vida, ¿no? Y esa gente hace mucho daño porque está transmitiendo conocimientos que no domina y la gente que lo aprende mal. Y muchas veces cuando se te acerca a alguien que ha hecho algún curso, que se ha formado con un mal entrenador, te da la sensación de que lo primero que tienes que hacer es vaciar de conocimientos esa cabeza, ¿no? Es decir, lo que has aprendido está viciado, está mal aprendido. Con lo cual casi es un trabajo doble. Es mejor cuando te llega alguien que no ha tocado finanzas, que no ha tocado economía y que es como un vaso que puedes llenar desde el principio. Con lo cual es una tarea compleja para los que queremos difundir información de calidad. Claro, sí. De hecho, en mi casa también tuve esa experiencia cuando yo, por ejemplo, yo no tengo nada que ver con finanzas, de hecho mi profesión es distinta, y cuando quise ingresar a este mundo como que encontraba demasiada información y por dónde inicio, entonces yo recuerdo que agarré un libro, no recuerdo el título del libro, pero estaba vinculado con el análisis técnico. Ajá. Netamente, y yo creía que esa era la forma adecuada de invertir porque era lo único que había encontrado y lo único que tomé, lo único que leí, ¿no? Claro. Pero después con el tiempo me doy dando cuenta de que no es así, entonces yo me pongo a pensar si solamente me hubiera quedado con esa información y hubiera puesto mi dinero trabajando bajo esa filosofía, de repente hubiera tenido una experiencia no muy grata. Sí, al final, además, existe gente que tiene formación. Cuando yo empecé, me acuerdo que uno de los jefes que había en tesorería en Banco Santander me dijo, en el mundo hay 3 tipos de individuos. Y yo decía, ¿solo 3? Me decía, sí. Como jefe de ventas te digo que hay 3 tipos de individuos. Y digo, ¿cuáles son? Me decía, está el que sabe mucho, ese que sabe mucho pero no sabe vender, o sea, no sabe transmitir el conocimiento que tiene. Luego está el que transmite genial pero no sabe nada, que es el puro vendedor. Da igual qué producto le des, él lo vende. Y luego tienes los cracks, que él llamaba, ¿no? Que es el que sabe mucho y encima sabe transmitirlo. Y me decía, muchas veces se da la simbiosis entre los 2 primeros perfiles. Hay uno que sabe mucho pero es incapaz de ponerse delante de la gente y comunicarlo, y el buen vendedor localiza a esa persona con talento y le ofrece, yo soy tu voz, yo voy a transmitir lo tuyo. Y hacen un tándem muy bueno, porque hay conocimiento de calidad y transmisión de calidad, pero lo hacen en un partnership de 2 personas. Dice, y el que triunfa realmente normalmente en la vida es el que aúna los dos papeles en uno solo. Y es verdad que a lo largo del tiempo yo me he dado cuenta que es cierto. Das con gente que a lo mejor dices, jo, ¿cuánto sabe? Pero no termina de llegar al público. Y luego hay otros que son los más peligrosos, ¿no? Que no saben casi nada, pero lo venden también y son los vendehumos que decimos nosotros, ¿no? Así que, bueno, se trata de para el que está iniciándose tiene que tener mucho cuidado a la hora de saber si está escogiendo, como tú dices, el libro primero que cayó en sus manos o si realmente ha escogido el libro correcto para aprender a partir de ahí. ¿Y cómo crees que ha afectado el hecho de que, por ejemplo, podamos encontrar bastantes vendehumos al sector en general? ¿Crees que haya generado algún impacto o la verdad no es tanto? Mira, 2020 los dos sabemos que cambió la forma de interaccionar en la red con nuestra comunidad. A partir de ahí se democratiza la inversión. De repente mucha gente se interesa por las inversiones. Algunos lo hacen de forma muy bien orientada, con una mentalidad de tengo que aprender, no pretendo hacerme rico, lo que quiero es sacar un rendimiento a mi capital, a mis ahorros, a mi patrimonio. Pero luego hay un grupo de gente también que lo que busca es el atajo, que yo quiero hacerme rico rápido. Y esos son prácticamente una golosina para los vendehumo, ¿no? Porque claro, te empiezan a hablar de los meme stocks, de los NFTs, te empiezan a hablar de las criptomonedas. Son activos que tienen muchísima volatilidad, que suben muchos miles % en las fases explosivas, pero luego cuando llegan las correcciones te encuentras con caídas de 90%, ¿no? O sea, de alguna u otra forma sí llegan a impactar en el movimiento de los mercados. Por supuesto. Yo recuerdo Wall Street Bets, con el famoso grupo en Reddit, ¿no? De gente que invitaba a la comunidad de personas que no tenían ningún conocimiento a cómprate GameStop, cómprate AMC, cómprate Pelotón. Y dices, bueno, es que AMC y Pelotón han perdido el 100% de lo que subieron, con lo cual hay gente que compró tardío y ha perdido
la totalidad de lo que metió en ese tipo de compañías. Claro, ahora que estamos hablando de desastres financieros, bueno, tú has pasado en esos 40 años, has pasado de todo, has pasado crisis, guerras, pandemias incluso. ¿Podrías comentarnos cómo has vivido en carne propia esos eventos? Me refiero, por ejemplo, a la crisis.com, la crisis del 2008 y la pandemia. A ver, sería bueno ahí poder ver de primera mano. Sí, yo creo que lo que vives te marca. Antes de entrar en las crisis financieras siempre me gusta utilizar ejemplos que no son de finanzas. Yo recuerdo mis abuelos vivieron la guerra en España. Cuando ellos te hablaban del hambre, yo no lo puedo entender. Si tú no has pasado hambre de verdad, es muy difícil entender lo que ellos te están contando, ¿no? Claro. Yo creo que para un inversor ocurre lo mismo. Si tú no has estado en una situación dramática, es muy difícil que entiendas el concepto de volatilidad extrema, de tener que tomar decisiones que te juegas el negocio en cuestión de unos minutos, ¿no? En el año 2008, que fue tal vez la crisis financiera más grande que hemos tenido recientemente, el sector bancario, tanto en Estados Unidos como en Europa, bajó un 90%. Un 90% es una media, porque el sector está compuesto de muchos valores, lo cual quiere decir que hubo valores que quebraron, muchos valores quebraron, 492 entidades financieras quebraron entre 2007 y 2014. No fue Lehman, la gente dice, ¿quebró Lehman? Digo, no. Lehman quebró y otras muchas entidades también. Cuando eso ocurre, está pasando algo que tú no has experimentado en tus carnes jamás, con lo cual para ti es una situación totalmente novedosa, a la cual te tienes que adaptar a una velocidad de vértigo, ¿no? Y no sabes si estás sobrereaccionando cuando empiezas a quitar riesgo en la cartera, vendes algo que ya ha bajado muchísimo, ¿no? Y siempre la duda es, ¿estoy vendiendo cuando habría que comprar o realmente estoy salvando el negocio porque esto puede caer mucho más? La crisis 2008 duró más de un año y medio, bueno, más de un año y 2, 3 meses, y yo siempre he considerado que una crisis no depende de cuánto baja el mercado, sino durante cuánto tiempo baja. Eso es clave. La pandemia, si lo piensas, mucha gente dice, fue una crisis increíble. Digo, no fue una crisis increíble, fue una mera corrección. ¿Por qué? Porque se produjo un desplome brutal de un 35% en aproximadamente 2 meses, pero para cuando acababa el año, la bolsa americana estaba haciendo máximos históricos y la bolsa alemana también. ¿Qué quiere eso decir? Que cuando te estabas planteando qué tenías que hacer para sobrevivir a esa situación de la pandemia, el mercado ya te estaba pagando con creces el haber sido paciente. Una crisis como en 2008 es mucho más dura porque no solo baja más la bolsa, sino que mes tras mes te va castigando, ¿no? Y esa sensación de esto no va a acabar nunca es lo que al final te desespera y te lleva a liquidar posiciones. En 2001-2002 aún fue peor porque el Nasdaq bajó un 82%, pero además lo hizo a lo largo de 2 años consecutivos. Por tanto, yo considero que para muchos inversores, desde el año 2009 en adelante, no han vivido un bear market, no saben lo que es un mercado bajista realmente. Ha habido shocks momentáneos, pero realmente no han tenido que enfrentarse a un problema serio. Yo he vivido la crisis del año 97, la del 98, la del año 2001 y 2002, la del año 2008, la crisis en Europa que hubo con el default de Grecia en 2011 y 2012, y creo que todo eso te marca. Cuando tú has experimentado, como decía con mis abuelos, el hambre, en este caso yo había experimentado lo que era una destrucción de riqueza hasta unos niveles increíbles de 80%, 90%, te vuelves conservador, aprendes a gestionar el riesgo. Y eso creo que a mí me marca mucho respecto a otros inversores. Soy plenamente consciente de que a lo mejor no hay otra crisis como la que hemos tenido anteriormente, pero yo no soy capaz de gestionar mi capital sin tener en cuenta que podría llegar esa crisis, ¿no? Es una lección que no me puedo quitar de la cabeza. Claro, y eso creo que también va ligado con lo que tú mencionabas, lo que comentas a tus alumnos antes de un curso, de que les enseñas a cómo perder dinero lentamente. A ver, ¿me puedes corregir ahí la frase? ¿O es? Sí, os voy a enseñar a perder dinero despacio. Ahí está, esa. Y creo que es lo más sensato, y también nuestra responsabilidad como educadores en el tema es ser claros con los inversionistas. Yo creo, Luis, que lo primero que habría que enseñar a alguien que va a invertir es que cuando tú preparas una estrategia,
donde vas a usar tu patrimonio, tus ahorros para comprar cualquier activo, da igual. La primera pregunta que debes hacerte es ¿cuánto estás dispuesto a perder de ese patrimonio que tienes si las cosas no funcionan como tú tenías pensado? Exacto. Una vez hayas respondido a esa pregunta, puedes plantearte la segunda y si sale bien, ¿cuánto esperas ganar? Pero el orden correcto es asumir primero el daño en el supuesto de que no se ha acertado tu pronóstico con el mercado. Y de esa manera nunca vas a incurrir en una posición que cuando salga mal de repente te sobrecoja, ¿no? y te obligue a tomar decisiones que no están ligadas al análisis, sino ligadas a ya no aguanto más esta pérdida, ¿no? Es muy importante eso. No, claro, sí. Y bueno, creo que la prueba final es cuando pasa, porque uno puede pensar también, pero cuando lo vives en carne propia, ahí es donde se determina si realmente estás preparado o no. Mucha gente compró criptomonedas en el año 2021 porque habían subido mucho, pero no se habían planteado que podían bajar un 80 o un 90%. Solana bajó más de un 90%, creo que Bitcoin bajó un 78%, Ethereum casi un 90%. Dices, bueno, si no te has planteado esa parte, probablemente en el desplome posterior a 2021, en 2022, liquidaste tus posiciones en muy mal momento. Pero es por no prepararte ante el escenario negativo, ¿no? Por no haber querido estudiar la posibilidad de que las cosas no vayan en la dirección que tenías previsto, sino en la contraria. Claro. Ahora, tú has estado tanto en el lado de la inversión institucional como también en el lado de inversión particular. Sí. ¿Y puedes comentarnos cuál es la diferencia fundamental entre estos dos tipos de inversión? Toda. Cuando estás en el mundo institucional descubres que hay ciertas cosas que a nivel retail, a nivel particular, ni te has planteado. Yo, por ejemplo, empecé mi trayectoria como trader no en la bolsa. Yo empecé en mercados monetarios, después pasé a mercados de divisas, Forex, después a mercados de renta fija y acabé finalmente haciendo renta variable. La primera sensación que tuve cuando llegué a renta variable es que el mercado era una porquería, porque cuando tú estás en Forex, la capacidad de lanzar una orden de importes muy grandes es inmediata. Tú puedes decir, vende 25 millones de eurodólar y aquello se ejecuta así, sin impacto. Lo puedes hacer en renta fija también, es un mercado tremendamente líquido. En mercados monetarios, que es donde prestábamos dinero y tomábamos dinero prestado de otras entidades financieras, también movías cantidades ingentes. Cuando llegas a la bolsa, nuestros primeros pasos era como vende 4 millones de euros de Banco Sabadell, y el broker nos decía, ¿en cuánto tiempo? Y digo, ¿cómo que en cuánto tiempo? Ya, véndelo ya. Y me decía, no puedo venderlo ya. Digo, ¿cómo que no puedes venderlo ya? Me decía, no, Banco Sabadell tiene un volumen diario de 16 millones de euros, yo no puedo vender 4 de golpe, voy a hundir el valor. Y yo decía, ¿cómo que vas a hundir el valor? No entendía. Entonces aparecen conceptos que un particular nunca entiende, y es que necesitas utilizar una tecnología para acceder al mercado para que no te vean. Porque si te ven, te hacen... ellos entenderían que es como un copy trade, pero no es un copy trade. Lo que realmente te van a hacer es adelantar la orden para que cuando tú empieces a vender, ellos puedan ganar dinero porque han vendido antes que tú, ¿no? Se llama front running, decimos en inglés, ¿no? Entonces, tienes que intentar localizar la forma de vender más eficiente, y a partir de ahí descubres que hay una subasta de apertura todos los días, que dices, ¿cómo una subasta de apertura? Y dices, sí, antes de abrir el mercado hay una subasta, tú puedes poner órdenes de compra y venta, y ahí se cruza una parte importante del volumen del día. Pero más aún, hay una subasta de cierre. Antes de que cierre el mercado, se produce una subasta, y el producto de esa subasta da el famoso close del día. Y en esa subasta se hace el 20-25% de todo el volumen de la sesión. Brutal. Para los institucionales esa subasta es crucial, y en esa subasta está el cuidador de la empresa. Es decir, una compañía tiene un cuidador del valor que en la subasta intenta maquillar un poco, si ha bajado mucho, intenta recuperar parte de la bajada, y puedes aprovechar eso para vender si es lo que quieres. Y todo eso pasa como sin que el retail lo vea.
Todo está, como se dice, detrás de cámaras. Claro, porque el retail utiliza unos importes tan pequeños que directamente accede, le da al botón y se ejecuta. Claro. Pero el mundo institucional es muy distinto. Sí, me imagino. Y bueno, supongo que nosotros, yo siempre digo que como inversores retail tenemos la ventaja frente al institucional de poder mover nuestro capital de forma más libre, Claro. porque no tenemos esas limitaciones de, no sé, de impactar en el mercado y también de que se nos prolongue nuestra orden por muchos meses, ¿no? Y claro, en el mercado peruano, para ser sinceros, sí experimentamos eso incluso con pocos volúmenes, Sí. porque son valores ilíquidos, ¿no? Por ejemplo, en nuestra bolsa peruana, no sé, incluso tenemos valores ilíquidos que desde los, no sé, $3.000, $4.000 ya impactas, ¿no? Entonces es un poco complicado y tienes que pasar semanas incluso. Sí, en España también tenemos, les llamamos chicharros. En España se llama chicharro al valor que es muy poco líquido y a lo mejor hay durante 2-3 horas no hay ninguna transacción, ¿no? Del poco volumen que genera. Pero bueno, hay gente que se mete a buscar esas oportunidades en base a información privilegiada, el famoso insider, que sabe que se va a anunciar algo dentro de una semana y entonces ahí aprovecha la iliquidez a su favor. Yo soy muy poco dado a intentar invertir en activos que no sean líquidos porque bastante difícil es ya gestionar cuando puedes entrar y salir del mercado libremente si encima tienes una dificultad, una restricción adicional, ¿no? Como quiero salir y no puedo, eso tiene que ser horroroso. ¿Qué lado te gustó más al final, del inversor particular o del inversor institucional? Lo bonito es haber visto los dos lados, ¿no? Yo cuando estaba en el mundo institucional desconocía la cantidad de gente que a nivel particular quería participar de la toma de decisiones, ¿no? De compra y venta. No era consciente, estás en un mundo distinto donde tu preocupación es ser cada vez más importante dentro del mundo institucional y tu competencia son los Goldman Sachs, los Morgan Stanley, los UBS, otros fondos que gestionan cantidades muy grandes. No miras hacia abajo. De hecho, hay mucha gente que te dice, no, las ballenas, me han saltado el stop. Digo, no, tu stop ha saltado porque has tenido mala suerte. Digo, lo último que mira una ballena es el ejemplo a lo mejor es, no quiero ofender, ¿no? Pero es decir, el elefante no va mirando dónde están las hormigas. Bueno, el elefante va por la selva y como mucho se preocupa si hay algún riesgo de una manada de leones, no de la hormiga. Con lo cual, cuando la hormiga se queja de me han aplastado, eres una víctima, pero no eres el objetivo del elefante, ¿no? Entonces, claro. Cuando tú estás en la selva, te preocupan los que están por encima de ti o a tu nivel. No te preocupas mucho de los que están por debajo. Para mí, el haber vivido esa experiencia te da un conocimiento del mercado, como digo yo, 360 grados. Pero ha sido muy bonito descubrir el mundo retail, el interés de los particulares, cómo piensan, cómo actúan, cómo toman las decisiones. Viven muy de sentimiento, ¿no? Yo les veo que es como lo llevan al extremo, ¿no? Sí, la parte psicológica les afecta muchísimo. Y se desesperan, se vuelven eufóricos cuando les va bien, ¿no? Es entretenido, ¿no? Y esa parte, si no la has vivido, también, aunque hayas estado en el mundo institucional, te falta por conocer parte del mercado. Con lo cual está bien haber estado en los dos lados. Claro, justo uno de los momentos más interesantes vienen a ser la presentación de resultados. Incluso entre los inversores retail es algo que se vive. A veces lo comparo como un partido de fútbol donde ves si tu valor acierta o no, ¿no? Sí. Y no sé si eso también se vive en la inversión institucional o es algo... Sí, pero la información institucional es más sofisticada. Antes de que se publiquen los resultados, tú tienes más información que el público general. Está lo que se espera que salga, que es lo que tú ves en Bloomberg o en Reuters o en cualquier fuente de datos, ves las predicciones, y luego está el whisper number. El whisper number es el más allá de lo que se espera. El analista sofisticado que está en estas grandes casas de bancos de inversión te da una idea de, bueno, sí, eso es lo que dicen que va a salir, pero... Ya tienes ahí algunas pistas. Pero tú ya tienes unas pistas. No, yo creo... No te lo desvelan todo, pero sí lo ves venir un poco. Dices, esto no es como la gente cree que va. Aquí va a haber una sorpresa. Entonces estás más alerta, ¿no? En ese sentido tienes una ventaja competitiva importante.
Y el foco que usan normalmente los inversores institucionales es más en el análisis fundamental de repente o es en el técnico. Bueno, es curioso porque hay todo tipo de tecnologías. Nosotros teníamos un fondo de 500 millones de dólares y mi socio era fundamental. Había sido country manager de Bank of America y era alguien que grandísimo conocedor del análisis fundamental y, por ejemplo, pues se reunía con el Investor Relations de todos los bancos, con lo cual te están contando cómo va el negocio desde dentro. Claro. O sea, no es que saques un informe, es que te reúnes con ellos. Es distinto, claro. Con lo cual, claro, y él era un experto en fundamental y a veces venía de las reuniones, digo, ¿qué tal? Uf. Dice, ¿qué te ha dicho? Dice, no es lo que ha dicho, es lo que no ha dicho. ¿Sabes? Es que esas cosas que de repente como que el médico ve y dice, uf, con el color de ojo, esa piel, ese brillo en la... Y dices, pero ¿te ha dado un informe? Dice, no ha hecho falta, está mal. O sea, hay cosas que como que cuando sabes mucho lo intuyes, ¿no? Claro. Eso en el mundo retail no se da. Pasa desapercibido o no tienes el acceso a la información o no tienes el trato con el director financiero que puedes intuir. Haces una pregunta y la esquiva, ¿no? Y dices, uff, qué mal sensación me ha dado que no me haya querido contestar a este tema. No sé, te diría que es otro mundo en paralelo al mundo retail. Ah, es otro mundo, otro. Sí. Sí, respecto a ese punto, yo al menos puedo decir que tenemos el privilegio en Perú de, en las juntas anuales de accionistas, tener esa facilidad de poder interactuar directamente con los directivos de la compañía. Y como tú dices, es clave ver cómo se expresa y también la información que consigues es algo que vale mucho porque no te lo ponen en los informes anuales o trimestrales que te presentan. Sí. Y ahora que estamos hablando de esto, primero sería bueno que para nuestra audiencia nos ayude definiendo qué es, mejor dicho, la diferencia entre el trading o la inversión a corto plazo y la inversión a largo plazo. Sí. Voy a responder uniendo a la pregunta de antes. Me has preguntado por el tipo de fondo y lo voy a unir. Mi socio era fundamental. Yo era análisis técnico y cuantitativo, es decir, yo centraba más mi análisis en la evolución de los gráficos, indicadores técnicos, sistemas algorítmicos y trabajábamos conjuntamente y tomábamos decisiones conjuntas. Y entonces, vale, ¿por qué es tan importante los dos papeles y cómo liga esto con la pregunta de trading e inversión a largo plazo? Lo que nosotros entendíamos era el análisis fundamental te está dando una valoración de lo que puede ser el negocio desde un punto de vista del valor intrínseco de la compañía, ¿no? Y tú lo comparas con el valor de mercado y puedes sacar una conclusión de esto está barato, está caro. Claro. El análisis fundamental trata de esto, de saber si está infravalorado un negocio o no. Pero todos sabemos que algo está infravalorado no quiere decir que vaya a revertir a su punto de equilibrio y para eso surge el análisis técnico, que es una herramienta muy buena a la hora de hacer el timing, ¿no? Seleccionar cuando detectas que esa infravaloración va a corregirse o que la sobrevaloración, si es que está muy caro, va a empezar a corregir. Si haces bien el trabajo conjunto, creo que es muy potente. Muchas personas dicen que son uno u otro. Yo creo que son complementarios, no creo que sean sustitutivos. A la hora de hacer inversión a largo plazo, creo que el fundamental aporta muchísimo valor, porque en el largo plazo las cosas tienden a equilibrarse. Y es fácil que si tú has comprado un negocio que está infravalorado, tarde o temprano obtengas una rentabilidad importante. Pero para el trading, creo que el fundamental aporta menos valor porque, como hemos dicho, la situación puede mantenerse en el tiempo durante un periodo más largo de lo que estás deseando. Entonces, para la parte de trading me gusta más el enfoque técnico y aún así yo miro mucho la macroeconomía, es decir, que aunque haga trading, miro otras técnicas de análisis. Para mí, macro y fundamental lo que me dicen es cómo de grande es la desviación de lo que es respecto a lo que debería ser. Y técnico lo que me dice es cuándo es el momento de jugarlo. La inversión a largo plazo es una forma de optimizar el rendimiento de tu capital o tus ahorros y el trading es otra cosa. El trading es el deseo de obtener ganancias recurrentes en el corto plazo
Y es un reto de batir al resto de los inversores. Al final esto es un juego donde lo que tú ganas lo pierde otro. Bueno, así es, en el mercado uno gana y uno pierde. Efectivamente, para cada comprador hay un vendedor. Muchas veces que la gente dice, no, es que hay mucho más comprador que vendedor. Digo, no, siempre hay el mismo. Para que haya una transacción necesitas que haya siempre una persona en cada lado. Lo que cambia es el ansia. Cuando sube el mercado, los compradores están deseosos de comprar y pagan cada vez más por lo mismo. Y el vendedor lo detecta y se retira y se deja querer, ¿no? Se va retirando y ven que siguen comprándole cada vez a precios más altos. Y cuando se da la vuelta al mercado, vuelve a haber mismos compradores y vendedores. Lo que pasa es que el que está preocupado por quitarse el activo de las manos es el vendedor, y el comprador lo ve y se va poniendo a precios cada vez más bajos. Para cada mercado siempre encuentras compradores y vendedores. Yo muchas veces digo, ¿tú quieres venderme el coche? Y me dices, no, yo no vendo mi coche, estoy encantado con él. Digo, te pago 3 millones de euros. Y dices, ¿dónde hacemos la transacción? Claro. No eras vendedor de tu coche, pero ante un precio suficientemente alto, todo el mundo vende su auto, todo el mundo vende su casa. Y eso hay que entenderlo. Entonces, hay una oferta escondida y una demanda escondida, porque depende de a qué precio se produce ese intercambio. Claro. Entonces podemos decir que el trading sería más como un oficio en comparación a la inversión a largo plazo, porque es posible de repente que alguien se dedique, no sé, de repente a su profesión y a la vez se dedica al trading. ¿Es posible? Es complicado. Es complicado por lo que tú mencionas. Sí, es complicado porque el trading, yo no puedo tener un trabajo de 8 horas, una jornada de 8 horas y pretender al llegar a casa que lo que ocurra en las siguientes 2 horas sea justo lo que yo necesito para hacer trading. Hay momentos que surgen a lo largo de la sesión y puedes estar o no estar presente. Si tú la ventana en la que puedes hacer esas transacciones es muy corta, la probabilidad de que se produzca el evento de que tú quieres explotar es más difícil. Pero luego además te hace falta una cualificación psicológica muy alta. Es decir, la preparación psicológica es mucho más importante en el trading que la inversión a largo plazo. A largo plazo, tú no estás evaluando continuamente si lo haces bien o lo haces mal. En el trading sí. La cuenta de resultados te está metiendo continuamente, ahora bien, ahora mal, ahora bien, ahora mal. Y en función de eso, si te sientes contento, te sientes potente, dices, soy un crack, o te sientes fatal. Yo siempre pongo el ejemplo de, entras en el mercado, yo entro en mi despacho, enciendo mi plataforma y hago una parodia, ¿no? Y digo, y compro oro, y qué bien, empieza a subir, gano $200, ¡guau, esto es fabuloso, qué maravilla, tal! Me voy a preparar un café. Y cuando vuelvo con mi café calentito y me siento, digo, menos 180, digo, ¿qué pasó? Y dejo el café a un lado y me pongo a mirar noticias, datos, ¿por qué bajó el oro? ¿Qué ocurrió tal? Y cuando me quiero dar cuenta que yo empiezo a recuperar y se pone otra vez en más 200, digo, menos mal, un susto, me voy a tomar el café, está frío, me voy a la cocina, lo caliento y cuando vuelvo menos 50. Y entonces dejo el café y así me puedo pasar el día entero y acaba la sesión y el resultado es cero. Está el precio de cierre al mismo nivel que yo compré. Y cuando salgo del despacho, salgo agotado de la cantidad de sentimientos encontrados, de ahora bien, ahora mal. Y mi mujer me pregunta, ¿qué tal fue el día? Y yo digo, nada, cero. Me dijo, no se movió. Digo, que no se movió, no sabes lo que pasó ahí dentro, hubo una batalla, fue la guerra. Es todo sentimiento. No ha habido realmente variación en lo que has ganado o has perdido. Pero tú has vivido. Has experimentado. Claro, genera químicamente endorfinas y te cansas y eso es trading. Si yo me hubiese marchado a trabajar y vuelvo al día siguiente o por la tarde y miro y digo, mira, el mismo precio, no ha pasado nada dentro de mí. Y dices, ¿cómo lo ha percibido el inversor que lo mira de Pascuas a Ramos respecto al trader? Digo, el trader tuvo una batalla ahí emocional que como no supiese gestionarla bien, a lo mejor le saltó el stop abajo. No, sí, de hecho, puedo dar fe de eso. En mi caso, yo he participado, recuerdo, en un concurso que organizó el juego, mejor dicho, la Bolsa de Valores de Lima, donde te dan un capital ficticio y tienes que gestionar durante un mes, gana el que obtiene la mayor rentabilidad. A pesar de que se trate solamente de dinero ficticio, tienes que estar tomando constantemente decisiones de compra y venta. Personalmente, yo sentía que el estrés era demasiado, incluso en algún punto el estómago comenzaba a dolerme.
Y por esas razones como que personalmente vi que eso no era bueno para mí, sobre todo por mi salud, porque no me sentía cómodo haciendo Hay muy ello, poca ¿no? gente que sepa gestionar esto bien. De hecho, hay una frase que yo siempre digo, tú puedes encontrar cientos de buenos analistas y muy poquitos buenos traders. Y dices, ¿cómo puede ser que la gente sea capaz de analizar bien el mercado, pero luego haya pocos buenos traders? Digo, bueno, la parte emocional. Cuando tú vas a ver un partido de fútbol y hay un penalti, nosotros decimos penalti en España, no sé si decís penalti aquí o Penal. Vale, el caso es que, y dices, vale, ¿qué pasa si a esta persona la pones en un campo de prácticas y le dices chuta a puerta? ¿Cuántas veces puede lanzar la pelota y meterla pegada al poste o por la escuadra? Yo creo que muchas veces. Pero en el minuto 90, una Champions League con 100.000 personas gritando, eso es otra película. Claro. Es la parte emocional, la técnica la tienen, pero la parte emocional te nubla la vista, te nubla las decisiones de inversión, con lo cual no hay tanta gente preparada para gestionar eso. Yo recuerdo la crisis 2008, en un momento dado tenía una posición en Banco Unicredito, un banco italiano, bajaba muy rápido todo, bajó un 10%, hizo limit down, que es el límite, no dejaban operar más. Lo paran y entran en una subasta que dura 15 minutos. Y en esos 15 minutos se produce algo psicológicamente muy interesante porque te da para pensar, bueno, esto va a quebrar, aquí algo gordo está pasando, era con Lehman, todo aquello, ¿no? Y dices, bueno, tengo que vender. Y yo tenía un trader al que era el encargado de lanzar la orden, ¿no? Y digo, vende 5 millones de Unicrédito. ¿A qué precio? Digo, véndelos. Entonces de repente pasan 15 minutos, abre y tú nada más ves en Bloomberg que el precio aparece un punto aquí abajo. Claro. Y dices, ¿qué pasó? Digo, Taro, ¿qué pasó? Bien, abrió y cerró. Digo, ¿cómo abrió y cerró? Digo, es que bajó otro 10%. Digo, ¿cómo? ¿Qué vendimos? No vendimos nada. Digo, ¿cómo no vamos a haber vendido nada? Baja un 10%. Ya, pero es que ha habido limit down otra vez. Digo, ya, ¿y quién vendió? Dijo, los locales de Italia. Digo, entonces, claro, tú estás 10% más abajo, ya ha bajado un 20% y psicológicamente tienes que pensar, ¿qué hago ahora? ¿Vuelvo a intentar vender o no? Cuando ya te animas a decir, no, tengo que quitarme esta posición y das la orden, vuelve a ocurrir exactamente lo mismo otra vez. Y cuando ya lleva un 30% de caída y tú no has vendido nada, psicológicamente el debate es, cuando le cuente a mi socio que estaba en Argentina, digo, cuando le cuente, vendí cuando bajaba un 30%, él igual me dice, ¿tú estás loco o qué? O sea, ¿cómo se te ocurre vender con un menos 30% en una sesión? Pero tú a la vez estás pensando, ya, pero pensé que menos 10 era mucho y ya vamos por menos 30, está Lehman hundiéndose, ha bajado un 70%, y si pasa con Unicrédito, esa situación no es análisis, esa situación es emoción pura y dura. Es como decir, estoy muerto, haga lo que haga. Es como, me perdone mi mujer, pero a veces cuando yo pienso, cuando está muy enfadada y me pregunta algo, digo, da igual lo que conteste, cualquier decisión que tome, si me callo va a ser malo y si hablo va a ser peor. Pues a veces llegas un poco a esa sensación de decir, estoy bloqueado, no sé, es como tirar una moneda al aire. No, realmente no estoy preparado para esto y te dan un tiempo limitado, tienes 15 minutos para decidir qué vas a hacer con eso y cuando acabas tienes que tomar otra decisión igual de dura. Todo eso te curte emocionalmente y para eso hay muy poca gente preparada, en mi opinión. Sí, de hecho es, como tú dices, estresante, interesante escuchar todo lo que comentaste, ¿no? Y si uno, por ejemplo, está comenzando recién en el mundo de la inversión y quiere colocar su dinero para invertir en bolsa, ¿qué es lo que debería de preguntarse primero antes de decidir si me voy para el lado del análisis técnico de la inversión a largo plazo? ¿Cómo puedo descubrir esas habilidades que de repente pueda tener como trader? Yo creo que hay que probarlo todo. En el mundo del análisis, lo ideal es no cerrarte a algo, sino investigar y probar y decir, bueno, voy a esperar a que me suene la música, de esto me gusta, ¿no? En lugar de agarrar el primer libro y decir, esto va a ser mi futuro, yo voy a dedicarme a esto profesionalmente, digo, no, al principio no sabes nada, permítete el tiempo de ver qué técnicas de análisis hay, cuál encaja mejor contigo, cuál es tu perfil de riesgo.
¿Te gusta más el trading de corto plazo? ¿Te gusta más invertir a largo? Un enfoque fundamental, un enfoque macro, un enfoque cuantitativo. Está muy bien. Hay muchas veces que yo tengo mis hijos cuando voy a estudiar y digo, tómate tu tiempo, mira muchas cosas. No tienes por qué empezar una carrera y ya querer dedicarte a eso de por vida. Es que igual la primera lección no es la correcta. Entonces, ten una mentalidad un poco más abierta, ¿no? Y con el mundo de la inversión creo que es igual. Tienes que dar tu tiempo. Tú mismo lo has dicho. Pruebo trading y veo que emocionalmente es demasiado duro para mí y me muevo a otro tipo de enfoque, de horizonte temporal, y con eso estoy cómodo. Y descubres que para ese enfoque el fundamental es más potente a lo mejor que otras técnicas y entonces empiezas a trabajar. Pero ha sido un proceso. Pruebas una cosa, descubres que no es lo tuyo y entonces te mueves a la siguiente. Claro, lo clave, como tú dices, es probar. La única forma de saber si algo nos gusta es probando, ¿no? Y bueno, un poco ya trasladándonos a nuestro contexto, al mercado local. ¿Qué opinas tú de Perú como país para invertir? ¿Cuáles son tus perspectivas sobre nuestra nación? Yo, a nivel económico, creo que la situación debería ser mejor de la que es. Es decir, cuando te vas a los datos propiamente dicho, da la sensación de que hay un potencial importante, pero luego está la parte política y eso ocurre en Perú y en todos sitios. Lo hemos vivido en Argentina, lo hemos vivido en Venezuela, son países ricos. Venezuela es el segundo país con mayores reservas de petróleo y están en la pobreza más absoluta, ¿no? Y dices, ¿cómo puede ser? Porque te vas a Arabia Saudí o te vas a Emiratos Árabes, que también tienen petróleo y son países ultra ricos. Entonces es como decir, ¿cómo gestiones los recursos naturales? Y en Sudamérica tenéis muchos y en Perú sois un país con una exposición a la minería potentísima. Y dices, ¿cómo explotas esos recursos? Marca probablemente el papel que juegas a nivel global y cuánto crece tu economía y qué les puedes ofrecer a los ciudadanos. Yo creo que en ese sentido es una lástima que no se explote mejor lo que tenéis. Chile es un gran exportador de materia prima, ¿no? Es uno de los mayores exportadores de cobre, tiene también una parte muy importante de litio en lo que es la transformación a una economía más verde, juega un papel crucial. Y Chile ha sabido explotar bien esos recursos que tiene, ¿no? Y tiene un nivel económico más alto que lo que es habitual en la región. Pero porque ha sabido encontrar la forma de jugar eso. Yo creo que Perú, desde ese punto de vista, si hiciese bien las cosas, tendría un potencial enorme, ¿no? A nivel económico, creo que está muy bien comparativamente con lo que se suele ver en la región. Hay países que están, francamente, muy por debajo de lo que hay en Perú. Pero luego, como digo siempre, la parte política es como un velo, ¿no? Que puede hacer que las cosas, lo ves con las manifestaciones o con los cierres de las minas momentáneo y el impacto que eso tiene en la economía y automáticamente entras en recesiones, que es así de rápido. Si tú vives de la exportación y hay una revuelta que durante meses impacta la materia prima, que es como la sangre de tu economía, pues da igual que tengas mucha materia prima, que si lo matas, pues sufres. Entonces, creo que es un potencial enorme el que hay, mal explotado. Sí, ese es un problema. Y creo que eso, yo soy de la idea de que todos estos problemas se pueden solucionar a largo plazo. Puede tomar demasiado tiempo, pero creo que con la educación podemos cambiar eso. Y siempre digo, es mejor comenzar con el círculo cercano y luego también el canal, justamente yo lo creo con ese objetivo de poder compartir las experiencias que uno va atravesando y poder compartir lo poco que uno sabe y de esa forma podemos impactar en algunas vidas y ellos a su vez en su círculo cercano pueden impactar y así sucesivamente hasta en algún momento de repente llegar a... Claro, y tenemos además la mala costumbre, yo muchas veces tengo la suerte de viajar mucho y hay veces que pienso, vas a cualquier ciudad en país extranjero y lo primero que haces es agarrar una guía, cosas bonitas que ver, recorrer, tal cual, y haces turismo, la gastronomía y la cultura y de repente vuelves a tu país y dices, ¿hace cuánto no hago yo eso localmente? Es decir, solo cuando viene un extranjero y le quieres enseñar tu ciudad, de repente te das cuenta lo poco habituado que estás a apreciar lo que tienes porque lo tienes cerca. Con los mercados pasa parecido. Todo el mundo está obsesionado con la bolsa americana. Y tu bolsa, y tus empresas, y tu economía, y tus posibilidades aquí dentro, es algo que tienes mucho más cerca y lo puedes comprender mejor
¿por qué no hacer ese esfuerzo? Yo sé que tú lo haces, ¿no? De descubre las empresas que merecen la pena aquí, las oportunidades que hay aquí. No quiere decir que no mires fuera, Claro. pero no desprecies el producto local, que muchas veces da las mismas oportunidades o mejores que lo que puedes encontrar fuera. Claro, justo como te comentaba antes de comenzar el podcast, personalmente me he dado el trabajo de poder explorar el mercado peruano en detalle y uno se encuentra con cosas inimaginables, ¿no? O sea, Sí. con decirte, hemos encontrado oportunidades que estaban ahí durante mucho tiempo, donde podías obtener ya rentabilidades casi aseguradas, pero el mercado no lo ve simplemente porque, bueno, es la bolsa peruana. Y actualmente, por ejemplo, bueno, yo inicié en la bolsa americana como casi la mayoría de todos, después recién me vine a la bolsa local. Y actualmente invierto en varias regiones en general. He invertido en Europa, en Asia. Y justamente lo que me llevó a esos lugares fue el buscar compañías que estén infravaloradas, ¿no? Sí. Y uno se da con esa sorpresa de que en prácticamente casi todas las regiones hay oportunidades para invertir. Y creo que la tecnología también nos ha ayudado a eso. Ah, sí. En comparación a antes, ¿a quién se iba a imaginar invertir desde pequeños montos? Porque ahora incluso puedes invertir desde $100. Entonces, es un lujo, creo. En tus comienzos me imagino que esos temas debieron de haber sido muy complicados y solo unos pocos tendrían ese privilegio de poder invertir, ¿cierto? Sí, yo tuve una experiencia con 18, 19 años, que la comento en el libro, ¿no? Que en aquella época dabas la orden, ibas al banco y rellenabas un papel. Quiero vender tantas acciones a este precio. Y yo me acuerdo que agarraba el periódico los domingos, que el dominical venía un poco más extenso, las cotizaciones de las cosas, y en España había 4 mercados de valores, o sea, 4 bolsas, ¿no? Estaba en Barcelona, estaba en Madrid, estaba Valencia, Bilbao. Y entonces, de repente un día yo dije, ¡guau! En la bolsa de Valencia puedo venderlo a un precio mucho mejor. Fíjate qué locura, ¿no? Porque no tenía ningún conocimiento, y entonces cuando fui a la ventanilla al banco, una persona mayor estaba ahí en la ventanilla, y yo con 18 años digo, quiero vender estas azucareras, era la empresa, digo, pero en la bolsa de Valencia. Y el tío me miraba como diciendo, ¿en la bolsa de Valencia? Digo, sí, en la bolsa de Valencia. Y yo, claro, diciendo, va, le voy a dejar alucinado. Y claro, al día siguiente, y yo voy a la ventanilla y digo, ¿está ejecutada la orden? Me dijo, no, todavía no se ha ejecutado. Digo, vale, al día siguiente. No, una semana. Digo, ¿cómo es? Y ya, claro, al final te animas a preguntar, ¿por qué no se ha ejecutado? Y dice, no, es que es tan ilíquido en la bolsa de Valencia que no hay transacciones. Entonces descubrí que el precio que yo veía era el precio de hacía... El último. Claro, el último, que había 8 días que no había transacciones. Y claro, cuando hubo una transacción, la transacción fue al precio de abajo. Y claro, yo a veces pienso, para alguien que ahora tiene en la app 1000 plataformas donde hacer trading, digo, ¿le cuentas esto? Y dirá, ¿cómo que tardaste 8 días en vender tu acción y la vendiste allí con una comisión enorme de 30%, o sea, un 0,30%, un 0,40%, cuando ahora son gratuitas prácticamente las transacciones? Digo, sí, o sea, comprar y vender te dejabas casi un 1% solamente en la transacción de entrar y salir. Entonces, ha cambiado tanto que de vez en cuando merece la pena recordar cómo eran las cosas a los inicios, ¿no? Y bueno, siempre cometes errores, lo que pasa es que los errores que yo cometía eran distintos de los que se cometen ahora. Ahora la gente a lo mejor el error que comete es que cree que va a ganar dinero muy fácilmente, ¿no? Y yo en aquella época creía que podía arbitrar lo que ocurría entre las bolsas, y que no puedes arbitrar nada, el mercado es como es y ya está, pero bueno. Y de cara a los próximos años, no sé, a los próximos 20 años, ¿cómo crees que cambien los mercados financieros? Al menos desde el lado emocional, creo que la historia ha demostrado que los seres humanos tendemos a comportarnos de forma similar. No espero que haya ningún cambio desde el mundo de las emociones. De hecho, cuanto más democratizamos la inversión, más gente con pocos conocimientos viene a esta industria. Y eso hace que las emociones sean el papel predominante en la toma de decisiones. Lo vimos en 2021, cuando subían todas estas compañías, ¿no? de Wall Street Bets. Veías que había 4 millones de personas en el foro y de repente 6 y después 10, y dices, ¿cómo puede ser? Y es el reclamo, ¿no? Todo el mundo Yo tengo 5 hijos y en aquella época, en la comida de casa,
la conversación era, no, yo he comprado Bitcoin, no, es mejor Ethereum, ¿qué dices? Mejor Solana, no, GameStop. Y yo decía, hey, perdón, yo llevo casi 40 años, nadie me ha preguntado nada sobre esto. No, porque mi amigo compró y vendió luego y se ha comprado una moto con lo que ha ganado. Y yo decía, que yo soy experto en esto, yo llevo toda la vida en esto. Y entonces era una conversación y un momento cuando empezaron a decir, no, GameStop, AMC, que dije, se ha acabado. Como me enteré que uno de vosotros compra una porquería de estas, no os doy de comer ni de cenar en casa. O sea, se acabó. Es como decir, pero era lo que ocurría en aquel momento. Todas las redes sociales estaban inundado de mensajes de esta es tu oportunidad de hacerte millonario, ¿no? Y veías gente que sacaba el extracto de la cuenta de empecé invirtiendo tanto y ya tiene 1 millón. Y es un reclamo muy potente. Sí. Para el futuro yo creo que va a ir a más. Creo que solamente escucharás historias de éxito en la mayoría de los casos. Es como, si hubieses comprado Apple, digo, ya, pero es que Apple es uno. ¿Tú sabes cuántas compañías se fueron al traste? BlackBerry murió y parecía que iba a ser un ganador. Nokia ha sido un desastre, nunca volvió a las cotizaciones del año 2000 y era el líder en telefonía. Yahoo era el líder en buscadores de Internet, no Google. Claro. Y no han vuelto. Y en 2016 se lo compró Verizon por una cantidad ridícula. Entonces, es dificilísimo, pero siempre hablan de la estrella, del negocio de Facebook, de Zuckerberg, de lo que ha hecho Apple, de lo que ha hecho Microsoft. Siempre te fijas en lo bueno de Nvidia ahora. Claro. Y ya para acertar con eso es dificilísimo. Con lo cual, ¿qué va a pasar en 20 años? Que probablemente los casos de éxito van a traer muchísimo interés y la IA va a ayudar a que todo eso se potencie mucho más. Pero detrás de cada decisión de inversión va a haber un individuo con miedos, con esperanzas. Y eso no va a cambiar. Y eso hará que los ciclos tal vez se alarguen más, pero estén plagados de esto, de grandes subidas, de grandes bajadas, de compañías que prometen mucho y luego fracasan, de cosas que no parecían que iban a ser buenas y de repente serán grandes éxitos en la bolsa. Por tanto, yo siempre digo que aprender de la historia va a merecer la pena. Tienes que formarte en lo que hemos hecho hasta ahora para entender lo que va a venir a continuación. Claro, tienes que entender la historia para ver el futuro. Bien, ahora vamos a pasar a algunas preguntas finales. De hecho, estuvo muy interesante este conversatorio. Personalmente, ¿en qué activos inviertes? No sé si sería bueno si nos compartes incluso por porcentajes. ¿En qué tienes invertido tu patrimonio? Yo en el año 2020 hice un movimiento muy grande hacia el mercado inmobiliario. El motivo era, con la pandemia y lo que hicieron los bancos centrales inundando el mercado de masa monetaria, ¿no? De dinero nuevo creado, se creó un 25% de todos los dólares que existen en 1 año y medio. Es una barbaridad. Y se hizo en Europa, en Reino Unido, en Japón. Cuando haces eso, sabes que no es una pregunta de si va a haber inflación, sino cuánta inflación va a haber. Cuando hay un mercado con inflación, el activo real es el rey. Claro. Porque se deprecia el valor de la moneda fiat. Con lo cual, yo quería tener activo real, que además puedes rentabilizar alquilando. Con lo cual, yo posicioné mucho mi cartera hacia inmobiliario y ha funcionado muy bien porque además lo podías financiar con un tipo de interés que estaba en mínimos históricos. Claro. Podías pedir prestado a tipos en España 1,40%. Es un lujo. Es un lujo. Y comprar vivienda, que ha subido mucho, alquilarla, obtener un retorno y luego cuando subieron los tipos para luchar contra la inflación, yo lo que hice fue comprar un bono estadounidense y hacer un arbitraje. Yo pago a mi banco 1,40% al año y el gobierno estadounidense me paga un 4,11% por un bono que tiene la misma duración que la hipoteca. Con lo cual, yo les traigo casi un 3% de rentabilidad a una inversión que no tiene riesgo, está cerrada y encima tengo un inmobiliario que no para de subir. Pero bueno, compré oro en 2020, compré plata, compré criptomonedas. Quería todo lo que no fuese dinero fiat, porque contaba con una depreciación del dinero fiat. Claro. En enero de 2022 me salí de la bolsa y no volví a entrar, pero compré China hace 1 año, que ahí estoy muy
cómodo. Mucha gente que dice, no, pues China no sube y tal. Ya, tampoco subía el oro hasta máximos históricos, tampoco subía las criptos. Bitcoin está muy cerca de máximos históricos. Bueno, cuando hablas de inversión a largo plazo tienes que entender que es a largo plazo. Exacto. No puedes evaluarlo cada mes. Es un error evaluarlo cada mes. Y luego tengo deuda. Creo que obtener rentabilidades del 4 al 5% en deuda de alta calidad con un riesgo bajísimo es un chollo. Hay mucha gente que prefiere la bolsa, ¿no? Y dice, yo prefiero bolsa. Digo, ya, es que yo tengo producto de poco riesgo y rentabilidad garantizada, porque la voy a mantener a vencimiento. Y luego, en el otro lado, lo que tengo es cosas muy agresivas, como criptos, ¿no? Claro. Entonces tengo producto conservador, producto muy agresivo y luego un producto estructural que es el inmobiliario. Y luego en bolsa, solo cuando encuentro, en este caso China está muy barata, está un 60% de la valoración de la bolsa americana, ¿no? Alibaba, tú ves los resultados, sí, los revenues que obtiene y cómo cotiza y es un disparate. Claro. Está el miedo al regulador, pero es un disparate, eso sí que es un value stock. Claro. Entonces yo lo juego en el índice. Y bueno, voy buscando oportunidades, invierto en startups. También inviertes en startups. Sí. Interesante. Invertí en España en una cosa que llaman habitaciones.com, que venden las habitaciones en lugar de los pisos porque la gente no se puede permitir comprar el piso entero. Claro. Son ideas, o alguna inmobiliario fuera de España, ¿no? En Filipinas. No sé, hay cosas que te vas viendo y dices, esto es interesante. Donde ves valor. No voy con una idea preconcebida de lo que hay que hacer. Simplemente vas estudiando, vas mirando, tienes tu idea de lo que crees que va a ocurrir y en función de eso vas buscando esos vehículos que crees que te ayudan a implementar la idea. Claro, es importante ver el funcionamiento de la cartera en general. Claro, por supuesto. Es un agregado, no es un inversión por inversión. Sí, de hecho yo también ahí veía que tú comentabas en los videos que publicabas en YouTube, donde efectivamente te había salido de la bolsa y justo después de eso vino la caída, entonces pudiste evitar esa caída y también estuve ahí atento cuando ingresaste a China, ¿no? Personalmente, por ejemplo, en este último trimestre he estado también ingresando a China justamente por las valoraciones atractivas que hay, ¿no? Entonces, como tú dices, si somos inversores a largo plazo, si verdaderamente encontramos valor, vale la pena. Y además el riesgo creo que siempre está de ahí, solo que ahora se ve con mayor intensidad. A ver, tú eres inversor a largo plazo y hay una cosa que tiene que entender cualquier persona que nos vea. El inversor a largo plazo compra cuando los demás no quieren comprar, ¿vale? Y se sale cuando todo el mundo quiere comprar. Es así de sencillo. ¿Por qué? Pues porque al final... cuando tú a largo plazo te sales, no es porque detectes algo malo, es simplemente porque la valoración te dice que la cantidad de riesgo de seguir invertido es demasiado elevada como para que compense. Claro. Y cuando compras, es porque la valoración es suficientemente baja como para que, aunque haya problemas todavía sin resolver, China tiene un montón de problemas sin resolver, la valoración es suficientemente atractiva como para que digas, buena parte de estos riesgos ya están metidos en el precio. Claro. Te puede salir bien o mal, pero esa es la mecánica. Puedes decidir, no, yo soy trend follower y soy jugador de momento, entonces estás con todo el rebaño, donde todo el mundo está comprando, tú estás comprando, cuando todo el mundo está vendiendo, tú estás vendiendo, pero esa gente normalmente acaba comprando arriba y vendiendo abajo. Y a mí no me gusta eso. A mí me gusta la sensación de decir, ha llegado el momento de hacer lo que los demás no hacen. Claro. Y no siempre sale bien, pero cuando sale bien, sale muy bien. Exacto, y eso también la gente debería de entender. O sea, en el mundo de las inversiones uno no siempre acierta, ¿no? No, por supuesto. Claro. Y en tu caso, ¿nos podrías comentar en todo este tiempo que llegas invirtiendo, cómo va esa tasa? La gente, ¿qué debería saber en general? ¿Cuál es sus aciertos promedio que debería esperar? Mira, cuando nosotros teníamos nuestro fondo, mucha gente nos preguntaba, ¿y cuánto ganáis? Decíamos, Euribor es el tipo Europa, ¿no? El tipo de interés, y decíamos Euribor más 3%. Y nos decían, ¿cómo? Digo, sí, si estaban los tipos al 4%, le sumas un 3, son 7. Y me decían, ¿7%? Digo, sí, pero todos los años. También en 2008, ¿eh? Y en 2001 y 2002. Y dice, digo, ¿y qué pasaba? Digo, pues que en 2008 los clientes venían a darte palmadas a la espalda, que sois los mejores. Y en 2010 te decían, ¿solo habéis ganado un 7? En el fondo, ¿quién
¿quién era el cliente bueno para nosotros? No el que quería hacerse rico, era el que ya era rico. Es decir, llegaba alguien y te decía, yo quiero invertir 2 millones de euros contigo. Y dices, vale, si inviertes conmigo 2 millones de euros, ¿cuánto tienes? Tiene un capital enorme. Claro. Y me decía, no, yo no pretendo que me haga rico, yo ya soy rico. Lo que yo quiero es que mi capital siga creciendo de forma tranquila y que yo me vaya a la cama sin tener que preocuparme de lo que pasa en los mercados. Conservación de capital. Claro, yo me voy a dormir y digo, esta gente gestiona el riesgo de maravilla, me da igual. El año malo, peor, tuvimos un año de pérdida en 13 años, perdimos un 1,5%. Fue en el año 2001 con los atentados del 11 de septiembre, fue durísimo. El resto del tiempo ganábamos dinero, incluso en 2008. Y en 2002 ganamos un 22% y la bolsa colapsó. Al final dices, bueno, ¿qué es lo ideal? Digo, depende del cliente. Yo soy conservador, yo no pretendo ganar un 100, un 200%, ni me lo planteo. Yo quiero tener un rendimiento todos los años que esté por encima de la inflación. Pues eso quiere decir que cada vez tengo más en lugar de cada vez tengo menos. Claro. Sé que para mucha gente no es suficiente. Un chaval joven te dirá, no, yo tengo $1.000 y yo quiero $3.000. Digo, ya, que es que tú quieres multiplicar por 3 tu capital. Digo, para eso tienes que asumir un riesgo brutal. Claro. Yo no estoy dispuesto a hacer algo así. Me parece un suicidio, ¿no? Entonces, cuando hablamos de rentabilidad, siempre hay que ponerlo en contexto con el riesgo que asumes. ¿Cuál es la relación entre lo que ganas y lo que pierdes? A nosotros nos pasaba que algún cliente nos decía, es que un 7 es poco. Digo, apaláncalo. Ahora ya apalancarse es muy fácil. En aquella época no era fácil porque estábamos hablando del año 2000, 2001. Digo, apaláncalo. Entonces, vete al banco, te hace una nota especial, es un producto que multiplica por 2 tu retorno. Digo, ya no gano un 7, ahora gano un 14. Pero ya el riesgo no es un 2, es un 4. Me decía, me parece aún poco. Digo, no pasa nada, apaláncalo 3 veces. Claro, ya tienes un 21%, ya asumes un riesgo de un 6. Es el mismo producto, simplemente lo has apalancado. Claro. Me decía, un 21 está muy bien. Digo, no es el mismo producto, es simplemente tú decides cuánto riesgo quieres asumir. Claro. Vamos a hacer exactamente lo mismo, pero apalancado 3 veces. Claro. Pero también tienes que ser consciente de lo que vas a perder. Claro, en el fondo, el producto de 21 menos 6 es el mismo que el que hablábamos al principio, que tenía mucho menos riesgo, y tú decides. Pero ¿dónde está el valor? El valor está en, eres capaz de generar ese retorno y ese riesgo de forma sistemática con el paso del tiempo. Entonces eso vale un montón. Claro. Porque hay mucha gente que tiene años muy buenos, pero cuando luego llegan mal dadas no gestionan riesgo y se meten unas pérdidas brutales, ¿no? Claro, entonces ahí creo que la pregunta adecuada sería ¿cuánto pierdes cuando te va mal en la bolsa, ¿no? Al final tú tienes que decidir dónde estás, dónde quieres estar. ¿Qué para ti qué es un mal año? Un mal año, bueno, personalmente, a ver, ¿cómo acostumbro a ver las cosas ahora como inversor en valor? Cuando hay caídas en la bolsa, para mí incluso he llegado a sentir como esa emoción de... Por fin. De por fin, sí. Es algo que de verdad a veces digo, de repente estoy mal porque me siento más tranquilo si un valor que compré se mantiene ahí o baja un poco, siempre y cuando sepa que es una verdadera oportunidad. ¿Por qué? Porque me da esa oportunidad, la redundancia, de poder comprar más. Claro, eso nos pasó en la Bolsa de Valores de Lima, ¿no? Estuvimos, por ejemplo, durante 3 años comprando un valor que estaba estático. Y genial, ¿no? Ahora, un mal año diría cuando ocurre un evento que afecta a todo y haga caer, se puede decir todo, como pueden ser las crisis y todo ello, ¿no? Pero igual, a la fecha, personalmente, como que siento un alivio de repente el saber que puedo comprar más barato. Bueno, tú tienes un enfoque muy value investor, pero claro, casi todo el mundo tiene un límite. Dices, vale, perder un 5 no me afecta, perder un 10 me duele, perder un 15 es un horror, perder un 20, no, eso ya... Perder un 40, no, yo no puedo perder un 40, antes me salgo. ¿Vale? Entonces tú tienes un perfil de aguante, pero hay gente que te dice, no, perder un 5 es un desastre. Y dices, vale, pues tú eres un tío muy conservador, tú eres un tío muy agresivo, y en función de eso... La pregunta es, pues si no puedes perder un 5, no puedes esperar obtener más de un 10% de rentabilidad, una relación 1 a 2, ¿no? Claro. No empiezas con la pregunta de cuánto quieres ganar, empiezas cuánto estás dispuesto a perder si sale mal. Exacto, ese sería el orden correcto. Claro, y mucha gente es, cuando te va a valorar, ¿qué tal es este tío como trader? ¿Cuánto ha ganado? Digo, no, esa no es la pregunta. Esa no es la pregunta correcta. La pregunta correcta es, en el peor momento, ¿cuánto perdió? Cuando tú en un fondo... recibes a clientes institucionales que saben de inversión, lo primero que te preguntan es
has hecho un stress test. Un stress test es tú agarras tu cartera, la sometes a los peores momentos de las crisis y extraes cuánto hubieses perdido. Es lo que llamamos value at risk, ¿no? En cuanto es el VAR del fondo, es como con un grado de confianza del 99%, dejas fuera el 1%, que es el peor escenario que se te pueda ocurrir de 100 casos estudiados, y entonces te dicen, dame ese resultado, ¿cuál es? Porque lo que te están preguntando es, si todo se alinea negativamente, ¿cuánto podría perder contigo? Tú fíjate la pregunta que te están haciendo. Y si son los 5 peores casos, o sea, ellos trabajan en ese punto y a partir de ahí dicen, ¿me lo puedo permitir o no me lo puedo permitir? Y luego, cuando ya han dado el salto de lo puedo permitir, es, vale, y normalmente cuando ganáis de media todos los años, pero la primera parte, la primera cuestión es, oye, en el peor de las circunstancias, ¿qué me podría ocurrir, no? Tú vas al médico y te diagnostica algo, ¿no? Y muchas veces la pregunta es, doctor, ¿pero cuál es mi esperanza de vida? ¿Qué me podría ocurrir si sigo fumando, sigo bebiendo? ¿Que voy a tener un problema de pulmones que me haga enfermar de vez en cuando? ¿O realmente puedo morir de esto? Estás preguntándote el peor escenario para saber cómo quieres regular la situación. Claro. Y los inversores casi tienden siempre a mirar lo otro. Sí. ¿Cuánto podría ganar yo? Digo, no es la pregunta que deberías hacerte. Sí, de hecho, ahí concuerdo bastante, ¿no? Y se me viene a la mente una frase del libro de Benjamin Graham, de Security Analysis, donde dice que, claro, un inversor, lo que ahora tendemos a hacer es de repente ver al futuro como algo de lo que nos vamos a beneficiar, pero él decía de que deberíamos verlo de una forma de protegernos más bien de lo que pueda ocurrir en el futuro, ¿no? Y claro, eso significa asumir las peores circunstancias que puede pasar, ¿no? Al final la calidad de vida es importantísima y la calidad de vida está muy relacionada con hasta qué punto estás cómodo con las decisiones que has tomado. Yo siempre digo que meterte en la cama y poder dormir como un bebé, ¿no? Es decir, estoy tranquilo, lo que he hecho ha sido correcto y si sale mal tengo un stop loss que sé que puedo asumir porque he estudiado la casuística negativa y no me quita el sueño. Y a partir de ahí lo que obtenga, genial. Pero la limitación viene determinada por el estudio del caso malo. Si tú haces eso, el tiempo juega a tu favor. Si no haces eso, el tiempo juega en tu contra. En algún momento, no este año, no el que viene, no dentro de 10, igual dentro de 15 años habrá un evento de esos, un cisne negro en el que el mercado colapse y como no has controlado el riesgo, ese día directamente perderás casi todo lo que has conseguido. No. Y tienes que ir con esa mentalidad porque yo ya llevo muchos años y a mí me queda menos vida como inversor, pero la gente que es joven, yo digo, tienes por delante 40, 50 años como inversor. 50 años, no tienes ni idea de lo que pueda ocurrir. Vete para atrás 50 años y mira todo lo que ha ocurrido en los últimos 50 años y dices, ¡buah! Es increíble. Digo, ¿habrías podido prever esto? Es materialmente imposible. No podemos saber de aquí en 50 años si va a haber otra guerra mundial, si la IA se va a convertir en el gran enemigo. No sabemos si va a haber una hambruna o más pandemias. No lo sabes. Y dices, pues no vivas amargado pensando que va a ocurrir, pero sí gestiona tu patrimonio dándole la posibilidad mínima de que pueda ocurrir y que si ocurre no pierdas lo que tanto te ha costado ganar, ¿no? Exacto, gestión de riesgo. Y, a ver, una última pregunta. Imagina que volvieras a tus 18 años, Pablo, pero con solo $100 en el bolsillo. ¿Cómo procederías teniendo en cuenta todo lo que has vivido, todo lo que has pasado? Pues creo que me habría encantado dedicar más tiempo a entender la psicología. Psicología. La psicología creo que explica el 70-80% de cómo se comporta el mercado. Y nunca le das el peso que tiene hasta que vives muchos procesos que dices, ¿cómo pude tomar estas decisiones? ¿Cómo enfrenté esta situación? Y de repente te das cuenta que es desde el punto de vista emocional, ¿no? A los traders no nos enseñan estas cosas, se aprenden con el tiempo, ¿no? Se aprende con la experiencia. Y a veces pienso, me habría encantado haber adquirido estos conocimientos desde el principio, habría sido mucho mejor gestor.
tardas mucho en adquirir esta información y casi nadie te la cuenta, porque una de las cosas, cuando hablábamos de los vendehumos, una de las cosas que diferencia realmente a un buen gestor de un vendehumos es que el buen gestor ha estado ahí, está en la guerra, ¿sabe? Es decir, nadie te puede explicar que vive alguien en una guerra. Claro. Y dices, vale, pero el estrés, digo, no. Es que por mucho que te lo quieran contar, imagino que lo que pasa por la cabeza de un combatiente que se está jugando la vida y ve lo que está ocurriendo a su alrededor y tal, digo, es algo que o lo vives o es imposible que te lo transmitan. Y a mí me encantaría haber sido consciente de lo importante que era esta parte, ¿no? Es decir, tienes que dedicar mucho más tiempo a estudiar lo que hay detrás de los movimientos del mercado desde el punto de vista psicológico, porque te va a hacer mucho mejor trader. Y ya te digo, es algo que nunca me enseñaron, nunca aprendí y es autodidacta. Vas mirando para atrás y dices, guau, qué oportunidad hubo aquí, ¿no? Mira, recientemente me acuerdo que compartía con un compañero, digo, ¿por qué no compramos petróleo en 2020, diablos? Llegó a cero. Claro. Digo, con todo lo que he aprendido en mi vida, digo, ¿pero qué estaba pensando? Y era como, bueno, ya, es que como cotizó en negativo, digo, déjate, a medio largo plazo. Era una oportunidad increíble. Claro. Y claro, dices, ¿qué pasó ahí? Y es emocional. Lo que te impide comprar es un tema emocional. Es como, no, estamos confinados en casa, el mundo parado. Digo, para, pero eso es un tema que puede durar 1 año, puede durar 2 años, puede durar 3 años, pero si tú eres inversor a largo plazo, eso es un regalo. Claro. Y no lo ves, ¿no? Y a veces dices, ojalá fuese capaz de tener una mente más clara en esas situaciones, ¿no? Y eso creo que es trabajo psicológico, más allá de técnicas de análisis. ¿Y esos $100 que tienes los colocarías en los mercados o los usarías para...? Si 18 años, $100, Apple. Habría comprado Apple. Si me diesen la opción ahora, te diría, voy a comprar Apple. Creo que Nvidia en aquella época todavía no tal, pero Apple hubiese sido una opción buenísima. A toro pasado es muy fácil. Bueno, sí. Genial. La verdad, Pablo, ha sido un gusto poder tenerte aquí. He aprendido bastante y seguro que también nuestra audiencia lo ha hecho. Y más bien, algún mensaje que quieras compartir con la comunidad. Aquí tenemos a un público que quiere rentabilizar su dinero. ¿Qué les dirías a ellos? Bueno, en primer lugar, Luis, muy gracias por haberme invitado. Ha sido un placer estar aquí departiendo contigo un rato y recordando historias del pasado. Me has hecho sentir un poco viejo, pero bueno, con tanto camino para atrás. Yo a la audiencia les diría simplemente que esto es una maratón, esto no es un sprint. Cuando intentas hacerlo muy bien y ganar mucho dinero en el corto plazo, tienes que asumir un riesgo muy elevado y un porcentaje altísimo de la gente que asume ese riesgo acaba perdiéndolo todo. Si te planteas la inversión como una forma de adquirir cultura financiera, de tomar mejores decisiones desde el punto de vista de lo que debes hacer con tu dinero a medio o largo plazo, con unos objetivos de ganancia, de rentabilidad, que sean razonables, te vas a poder permitir el lujo de errar muchas veces sin perder la cuenta, sin perder tu dinero. Mientras adquieres conocimientos. Cuando yo le decía a Luis al principio, aprende a perder despacio. Si tú pierdes muy rápido, no aprendes nada, simplemente pierdes tu dinero. Si aprendes a perder despacio, en ese lapso de tiempo en el que vas perdiendo despacio, adquieres un montón de conocimientos que te permiten ser mejor a la hora de tomar decisiones futuras. Por tanto, para aquellos que sois jóvenes, tenéis una vida por delante, tenéis décadas para haceros mejores gestores. No corráis, empezad de poco y simplemente con la sensación de que tal vez cuando lleguéis a mi edad pues habéis conseguido un éxito patrimonial interesante y habréis acumulado un montón de conocimientos. Aquellos que les dure su cuenta 3 meses solamente van a estar frustrados y no van a haber aprendido nada en absoluto. De hecho, Pablo, nos has comentado bastantes cosas interesantes. No es suficiente hablar sobre los mercados en general en este podcast. Y quisiera saber si tú ofreces algún programa de formación donde te explayes sobre todo lo que hemos conversado aquí y quizás más, ¿no? Sí. Mira, hace unos meses tuvimos el placer de lanzar una maestría que tiene un componente de lo que yo considero que son los pilares para tomar decisiones de inversión acertadas, ¿no? Tiene una parte que es macroeconomía,
que está pensado para que la gente entienda cómo funciona la economía en todos sus aspectos, ¿no? ¿Qué es eso famoso, el PIB? ¿Cómo funciona la inflación? ¿Cómo nos empobrece? ¿Qué es la política fiscal y monetaria de los bancos centrales o de los gobiernos? ¿Cómo se comportan los activos en las fases cíclicas, expansivas o contractivas? ¿Qué indicadores adelantados de posibles recesiones tienes que tener en cuenta? Una vez entiendes cómo funciona la parte de economía en general, llega la segunda decisión, y es cómo invierto. Y ahí puedes hacerlo en base a criterios macro, fundamentales, técnicos. Yo mi expertise, como te decía antes, cuando gestionábamos el fondo, era la parte más técnica y cuantitativa. Entonces ahí hablamos de qué es el price action, las estructuras en los gráficos, cómo funcionan los indicadores técnicos. Y para aquellos que quieren un conocimiento más experto, yo cuando dirigía el departamento cuantitativo de Banco Santander les hacía sistemas algorítmicos, ¿no? Entonces explico cómo se hacen, qué se puede obtener, cómo funcionan los indicadores con ese tipo de reglas de compra y venta automático. Y queda el tercer módulo, que es el que nunca se cuenta, ¿no? Y es la parte psicológica. Psicología del trading trata de qué errores cometemos de forma recurrente cuando invertimos, tanto si estamos ganando como perdiendo dinero, ¿no? Hay una sensación de extremos de pánico y euforia que muchas veces nos hacen tomar decisiones muy poco correctas en los momentos menos oportunos. Y esta parte de psicología del trading te ayuda a entender cómo gestionar esos miedos eso hemos dicho antes, que el momento que menos apetece muchas veces es cuando hay que comprar, y en el momento que menos apetece es cuando hay que salirse, ¿no? Pues hablamos un poco de qué ocurre en la mentalidad del trader y cómo se gestiona y se aprende a ser un poquito más objetivo a la hora de actuar y no dejarte llevar tanto por lo que te dice el corazón. Para la gente que quiere hacer una certificación de esta maestría, en la Universidad Española tenemos la posibilidad de obtener el título, pero para ello hay que hacer un examen, y no solamente de esos 3 módulos, sino que hay que ampliarlo. Hay 2 módulos extra, que es renta fija, hablando de lo que es compra y venta de bonos, y por supuesto también relativo a opciones financieras. Con lo cual al final digamos que comprende un programa formativo muy amplio. No es obligatorio sacar la titulación, pero aquel que lo quiera hacer puede tener su título expedido por una universidad española. Y luego está la otra parte, que es llevarlo a la práctica, ¿no? Esta sería, digamos, la parte teórica. Está con un aporte de tutorías mensuales. En la parte teórica tiene 3 tutorías al mes de 1 hora cada una, donde los alumnos pues preguntan dudas, es conmigo en directo. Les pongo ejemplos, les explico temas que no han quedado suficientemente bien contados y que tienen sus lagunas, ¿no? Y todos los meses pues pueden resolver eso, y creamos además un PDF que luego les enviamos para que quede como pues un documento grande, ¿no? De todo lo que han preguntado los alumnos durante los últimos meses. Y la parte práctica es verme analizar en directo. Todos los martes hacemos una cosa que llamamos seminarios, que es una comunidad donde pues analizamos todos los activos importantes. Hay un denominador común todos los martes que trata de analizar las principales bolsas, el oro, la plata, Bitcoin, Ethereum, gas, petróleo, bonos, y luego dedicamos cada día a una temática. A veces son acciones, a veces es Forex, a veces es materia prima, y ahí analizamos de todo: el litio, el comportamiento del uranio, qué está pasando con cualquier metal, cobre, y entramos en el detalle de cómo se analiza y qué oportunidades de inversión está generando cada cosa. Y lo mismo hacemos con otras familias de activos, ¿no? Y eso les ayuda a ver el mercado en 360 grados, no quedarse yo soy analista del SP o del euro dólar, no. Aquí realmente estás viendo todo lo que se ha publicado a nivel macro, cómo ha impactado y qué oportunidades se generan semanalmente. Y ven el análisis en tiempo real, ¿no? Y creo que es una forma de hacer la cuadratura del círculo: teoría y práctica, claro, con 2 tipos de productos distintos. Genial, ahí se puede ver, como tú dices, prácticamente una visión de todos los mercados financieros, ¿no? Y qué mejor que hacerlo con alguien que tiene experiencia, pues muchas ahí gracias. De primera mano uno puede conocer, ¿no? Y genial, entonces ya saben, comunidad, voy a estar dejando en la descripción de este video mayor información sobre el programa que nos está ofreciendo Pablo. Si están interesados, ahí pueden darle clic para que puedan conocer más. Ha sido un gusto tenerte aquí. Luis, un placer, de verdad.